hay algunos momentos en donde habían trabas y obstáculos para poder continuar con los procesos penales. Y esta ley de extinción de dominio permite llenar esos vacíos de cara al futuro. Supongamos un proceso penal en el que una de las partes fallezca en el camino, pues ya se extingue la acción penal y los herederos pueden disfrutar de esos bienes que fueron adquiridos de manera ilegal, producto de delitos o crímenes. Entonces, esta ley de extinción de dominio sí permitirá continuar el proceso para perseguir esos bienes, aunque la acción penal se extinga porque el autor del delito haya, por ejemplo, fallecido o haya sido extraditado al extranjero para cumplir en el exterior con algún delito también cometido en el exterior. Entonces, es una ley que permite fortalecer el marco jurídico para combatir estos males sociales, pero no son los únicos disponibles y hay muchos vigentes todavía para poder perseguir y sancionar esa corrupción del pasado. Había que alcanzar una mayoría necesaria y además había que cumplir con la Constitución, que claramente dice en su artículo el 112 o el 110 que las leyes se aplican solamente para el porvenir y nosotros no podíamos hacer una ley con efectos retroactivos. Entonces, creo que ha sido un paso de avance del Congreso Nacional al cierre de la legislatura y del cual me siento orgulloso. Yo también, orgulloso, sobre todo del trabajo que hizo la Cámara de Diputados, que mantuvo su posición, dejó aparte las pasiones en algún momento y sobre todo los tirijala politiqueros, porque a veces no son ni políticos, para sentarse y, como tú decías, apegarse a la Constitución. Lo dije desde el primer momento cuando vi que empezaban a recoger firmas y esto no se trata de eso, no estamos en campaña, se trata de ver que haya un marco legal que no entre en contradicción con la Constitución, que no falte a los derechos de la persona, y que se juzgue el bien. Ya eso se le ha explicado a la gente para que la gente entienda que se está juzgando el bien, no a la persona. Exacto. Que puede estar al margen o puede estar en otro proceso, como bien tú decías. Uh-huh. Y se pueda recuperar eso para el erario, porque al final salió del erario y debe volver a él como genuino propietario de ese dinero o de esos bienes que fueron frutos del ilícito, porque o alguien se lo robó o alguien vendió droga, para que la gente entienda. No, porque al final sí, se cometió un ilícito, el que vende droga y después lava ese dinero y se compra una mansión, al final está haciendo bastantes cosas en el camino y afectando jóvenes que están consumiendo droga y lavando ese dinero y metiéndolo a un sistema financiero que al final afecta a toda la nación. Bien por esta ley, ojalá ya está promulgada por el presidente de la República, esperemos que comience a utilizarla, que será un proceso poco a poco para que todos la conozcan en detalle, los jueces, el Ministerio Público, y se pueda aplicar como Dios manda. Por último, en unos días el gobierno de Luis Abinader y del PRM llega a su primera mitad de gestión, llega a sus primeros 2 años de trabajo. Tu opinión sincera como siempre de estos primeros 2 años de gobierno, del gobierno de la administración del PRM y de Luis Abinader. Bueno, yo creo que es un gobierno con sus luces y con sus sombras, como todos los gobiernos, ¿verdad? A ver, para comenzar con las luces, me parece que se ha avanzado mucho en materia de institucionalidad. Tenemos un presidente muy concertador, dado al diálogo, que incorpora a los diferentes sectores de la oposición en la toma de decisiones. Y yo lo viví durante mi primer año como diputado, siendo vocero del bloque de diputados al que pertenezco, donde periódicamente se nos llamaba a los líderes de la oposición en el Congreso para discutir la agenda legislativa. Y eso me parece algo positivo. Igualmente, en materia de lucha contra la corrupción, independencia del Ministerio Público, hemos dado grandes pasos de avance que deben destacarse, valorarse, felicitarse. Han habido también sombras, y yo creo que en esas sombras se puede destacar la tendencia privatizadora que tiene el gobierno, que de alguna manera aleja lo que son derechos de las personas, convirtiéndolos en mercancías. Un ejemplo de eso es la salud. Nos preocupa mucho esa tendencia
a favorecer el ofrecimiento de los servicios de salud desde el sector privado, el financiamiento de las clínicas, cuando claramente tenemos que aportar el fortalecimiento de la red hospitalarias, que debe ofrecer servicios a todas las personas, garantizando la salud como lo que es un derecho humano. La semana pasada veíamos la noticia de la denuncia de una mujer que murió en un hospital porque no se le dieron 9,000 pesos de depósito y que no se le dieron las atenciones necesarias para poder salvar su vida. Eso es inaceptable y tenemos que fomentar y promover políticas públicas que nos permitan garantizar la salud de todas las personas. Hospitales con mejores condiciones. Hemos visto las denuncias que se han hecho en el Hospital Salvador B. Gautier, donde han renunciado 2 directores en menos de un año porque no hay las condiciones para poder ofrecer las instalaciones con un servicio mínimo de dignidad a las personas. Hemos visto cómo el Hospital Virginia en la zona colonial tiene ya 2 meses cerrado y han tenido que trasladarse los pacientes del Virginia a otros hospitales haciendo una sobrecarga de pacientes. Es el caso de lo que sucede en el INCAR, que es uno de los principales hospitales que ofrecen servicios a pacientes de cáncer, que varios de los pisos dentro de esa infraestructura están destinados a pacientes de diálisis porque donde normalmente se atiende está cerrado desde hace 2 años. Entonces eso es un deterioramiento de los servicios en materia de salud, que es una de las principales prioridades. Igualmente en términos de la educación, hemos visto, y la noticia de hoy en el Diario Libre era que 200,000 niños y jóvenes que desertaron las aulas por la pandemia no han vuelto a las aulas, y el impacto que eso tiene a largo plazo es sumamente grave y perjudicial para el futuro del país. La priorización de la educación también como un derecho humano, en lugar de apostar recientemente se aprobó una ley para facilitar el crédito a nivel de educación superior, cuando yo creo que el Estado debe enfocar los recursos en eficientizar el gasto que se destina a la universidad pública, que no endeuda a esos jóvenes a largo plazo, sino que le permite, cuando salgan de una buena formación superior, poder ir a ocupar plazas de trabajo, empleos dignos, sin tener que estar endeudados. Eso yo creo que son algunos de los desafíos, de los retos que tiene el gobierno. Han pasado 2 años y todavía estamos esperando en el Congreso la propuesta del gobierno para reformar la seguridad social, para garantizar pensiones dignas a todos los trabajadores dominicanos cuando llegue el momento de su retiro, llegada a la vejez, que es uno de los momentos de mayor vulnerabilidad en la vida, o cuando no se pueda trabajar por una circunstancia de discapacidad. Esas reformas las estamos esperando y son importantes para el desenvolvimiento, ¿verdad?, de la vida de los dominicanos y de las dominicanas, y son algunos de los temas que yo creo que siguen siendo una tarea pendiente, pero yo creo que la receptividad que tiene este gobierno con esa crítica que nosotros le hacemos es positiva, porque le permite hacerlo mejor y tomar las medidas necesarias. Ese es el llamado de atención que estamos haciendo en cada uno de esos temas, porque al final, quienes hacemos buena política, lo que queremos es que el país avance, que la gente viva mejor. Yo creo que la política debe servir como una herramienta para que todo el mundo sea feliz en la República Dominicana, y ser feliz es tener derechos, contar con derechos sociales, con viviendas dignas, con acceso al agua potable, con buen servicio de transporte, con buenos servicios de salud, de educación. Y si nos podemos unir desde todos los sectores, tanto oposición como gobierno, en esa dirección, el país sale ganando. Nosotros estaremos haciendo los llamados de atención necesarios para que las cosas se hagan de manera correcta. Ojalá tengamos un gobierno receptivo que acuda a ese llamado y que responda a ese llamado. El tema de la seguridad ciudadana no quiero dejarlo de abordar. Se ha encrudecido, ha empeorado, y se han hecho anuncios de una reforma policial que hasta ahora ha quedado en palabras y que queremos ver traducida en acciones concretas. Son algunas, ¿verdad?, de las cosas que me gustaría llamar la atención, pero el gobierno sabe que puede contar con nosotros desde el Congreso, como nosotros hemos podido contar con el gobierno. Mi primer proyecto de ley, que fue el proyecto de ley que logró prohibir el matrimonio infantil en términos legales en la República Dominicana, es ley porque contó con el apoyo del gobierno, y eso yo lo quiero destacar. Espero que también podamos contar con el apoyo del gobierno para la aprobación de esta ley de licencia de paternidad. Y todas las demás que vengan. A propósito de lo que viene, y por último, ¿buscará la repostulación para reelegirte como diputado? Mira, me gustaría poder continuar trabajando desde el Congreso Nacional, demostrando que sí se puede hacer buena política, pero sobre todo, Roberto, me gustaría poder ampliar esa representación. Yo creo que esto, para poder conseguir buenos resultados, no se trata de algo individual, sino que tiene que ser algo colectivo. Y por eso voy a estar trabajando de la mano con muchos otros jóvenes y muchas jóvenes en diferentes territorios del país, para que puedan lograr también ocupar espacios de toma de decisión en los ayuntamientos del país, en el Congreso Nacional,
nacional para mejorar esa representación que tenemos en esos espacios. Y ojalá pueda crecer esa bancada, ese bloque de jóvenes trabajando de manera comprometida por el bien común, rindiendo cuentas, siendo transparentes, consultando con la ciudadanía los temas que trabajamos en el Congreso, porque eso redunda en beneficio del país. Así es. Totalmente de acuerdo, y creo que es importante, sobre todo porque los jóvenes con el ímpetu que tienen, a veces pararse a criticar y no tener el tiempo para entender cómo es la dinámica por dentro, que no hay que aceptarla como buena y válida, se entra para cambiarla, por eso me gustan siempre los revolucionarios, y tú sabes de eso bien, porque una cosa es con guitarra y otra es con violín, y hay quienes desde fuera, es muy duro y vamos para toda la plaza y todo eso, llegan y enseguida le cogen la vuelta a la comodidad y a este que te da aquello y aquello que te dice lo otro, y ese joven lo perdimos. Ahora, el que entra y se propone cambiarlo desde dentro, ese es el que hay que aupar y apoyar. Para que entiendan cómo es que se hace patria gobernando desde un poder, por qué existe el legislativo, por qué existe el ejecutivo, por qué existe el judicial, cómo hay que sentarse a concertar, a dialogar, a negociar en buenos términos. No, la negociación per se no es mala, todo lo contrario. Lo jodido, por llamarle de alguna manera, es que se aprovechan para que alguien siempre gane y le busque la manera y la vuelta a la cosa. Pero de eso se trata la vida, de dialogar, de escuchar, de sentarse, de ceder, de saber dónde recojo pita y dónde espero. Decía Lenin, 3 pasos hacia adelante y 2 hacia atrás. Al final avanzaste 1. La gente ya no recuerda a Lenin, no lo cita porque ya no está de moda, ni a Fidel ni nada de eso, pero hay que citarlo porque ellos vivieron su momento y también nos enseñaron a cómo dialogar, aún fueron guerrilleros y todo lo demás. Con esto no estoy queriendo decir que haya que ir al Congreso a tirar tiros ni nada por el estilo, para que nadie, pero de lo que sí se trata es que hay que ir a debatir. Miren, ahí está el resultado. La ley de extinción de dominio fue fruto finalmente de un gran debate en la Cámara de Diputados, donde hubo negociación, donde hubo mediación, donde hubo entendimiento. Y eso, los jóvenes que quieran participar de la política, no los que se quieran enganchar, es otra cosa. Los que quieran participar, ojalá encuentren en José Horacio un hombro donde apoyarse. Ya les ha dicho que está dispuesto en acompañarlos por todo el país. Gracias y suerte. Gracias, Roberto. Y quiero decir que quienes estén interesados, esos jóvenes, de hacer esa buena política, pueden seguirnos por las redes sociales en Opción Democrática, que es esa nueva plataforma que estamos construyendo nueva vez, @Opción Democrática en Instagram o _ Democrática en Twitter. Nos pueden escribir un mensaje directo o a mí directamente, @José Horacio R en Instagram y en Twitter, para que se motiven y vean el trabajo que estamos haciendo y en qué consiste eso que llamamos buena política a favor del bien común. Te agradezco muchísimo el espacio para poder compartirlo con la audiencia. A ti, gracias mil, mijito querido. Gracias, suerte, felicidades. Gracias. Un honor tenerte acá. José Horacio, acompañándonos en este magazine que no tiene nombre.